Decenas de migrantes fallecieron en aguas del Mediterráneo cerca de las costas italianas cuando la embarcación en la que intentaban llegar a Europa naufragó. El gobierno italiano, liderado por la primera ministra Giorgia Meloni, prometió combatir a los traficantes de personas. Y vuelve a escalar la violencia entre Israel y los territorios palestinos. En la jornada de hoy, 3 personas murieron en enfrentamientos que podrían paralizar las conversaciones de paz que comenzaron en la vecina Jordania. Y varias ciudades mexicanas fueron escenario de manifestaciones ciudadanas contra la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, criticada por diferentes sectores por considerar que reduce la capacidad, la independencia y el desempeño del INE, el Instituto Nacional Electoral. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por estar con nosotros a esta hora. Vamos a comenzar en Italia, en donde una embarcación que transportaba a cientos de migrantes de diferentes nacionalidades naufragó en aguas del mar Mediterráneo. De acuerdo con los reportes, decenas de ellos fallecieron, entre ellos varios menores de edad. La primera ministra italiana Giorgia Meloni lamentó este hecho, criticó a los traficantes de personas y se comprometió a combatirlos. De otra parte, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, pidió acelerar la reforma sobre migración y asilo en el bloque comunitario. El Mediterráneo nuevamente se convirtió en el lugar de la muerte para decenas de migrantes luego de que una embarcación que transportaba civiles de Afganistán, Irán, Pakistán y otros países se estrellara contra las rocas en las costas cercanas a la localidad de Calabria. Dentro de las víctimas se encontraban niños y al menos 80 personas lograron sobrevivir. La primera ministra Giorgia Meloni reaccionó a la tragedia y se comprometió a lidiar con la inmigración irregular. La primera ministra Giorgia Meloni expresa su profundo dolor por las numerosas vidas truncadas por los traficantes de seres humanos. El gobierno se ha comprometido a prevenir las salidas y con ellas la ocurrencia de estas tragedias y seguirá haciéndolo, ante todo exigiendo la máxima cooperación de los estados de salida y de origen. La Cruz Roja Italiana auxilió a los sobrevivientes de un nuevo caso que revive la crisis migratoria en el Mediterráneo, un asunto a tratar para la Comisión Europea. Estoy profundamente entristecida por el terrible naufragio frente a las costas de Calabria. La pérdida resultante de vidas de migrantes inocentes es una tragedia. Todos juntos debemos redoblar nuestros esfuerzos en el Pacto sobre Migración y Asilo y en el Plan de Acción sobre el Mediterráneo Central. La situación de los migrantes se complicó más luego de que el Parlamento italiano aprobara el pasado jueves un decreto que fija un nuevo procedimiento que condiciona la labor de los barcos de salvamento de migrantes a pesar del rechazo de Naciones Unidas. Según el proyecto de migrantes desaparecidos de la ONU, se registraron más de 17.000 muertes y desapariciones en el Mediterráneo Central desde 2014. Y continúan los combates entre las tropas rusas y ucranianas en las ciudades de Kramatorsk y Bakhmut, en donde los ciudadanos se protegen de los combates en refugios en donde los servicios de electricidad, de gas y agua funcionan con deficiencia, aunque mucho mejor que en semanas anteriores. Catalina Gómez Ángel, periodista de France 24, nos da más información en el siguiente reporte desde Ucrania. Esta oscuridad que ustedes ven a sus espaldas es la tradicional que se vive cada noche en la ciudad de Kramatorsk, la ciudad actualmente más importante en la región del Donbass en control de las fuerzas ucranianas. Aún así, la realidad es que la luz y la electricidad se ha recuperado dentro de las viviendas. Dicen que es muchísimo mejor que semanas atrás, pero lo que son las calles viven en completa oscuridad y la tensión en esta región del Donbass sigue estando en esa ciudad de Bakhmut que lleva estando en disputa desde el verano pasado, cuando las tropas rusas empezaron un asedio para tomarla. Hasta hoy sigue en control de las fuerzas ucranianas, pero lo que nos cuentan los soldados que están allí es que la situación ha cambiado rápidamente. En las últimas horas y días, las tropas ucranianas han destruido una represa en la parte sur de la ciudad con el río, lo que ha permitido inundar esa parte de la ciudad para contener el avance de las tropas rusas y también cuando se quieren retirar poderlas atacar con más facilidad. Pero lo que también hacen los rusos es estarla prácticamente encerrando. Hoy en día Bakhmut solamente se puede entrar por una carretera y temen que si se acercan a ella pues obviamente queden encerrados. Esto ha hecho que algunas unidades o algunas de las unidades del ejército que están adentro hayan empezado a retirarse,
aunque ellos dicen que dentro de la ciudad siguen con el total control, pero lo que también nos cuentan es que la situación allí está cambiando rapidísimamente. El presidente Zelensky había dicho que la ciudad todavía estaba en control de ucranianos, que ellos iban a pelear por ella hasta el final, pero que también iban a evaluar día a día la situación allí para ver qué pasaría, porque los ucranianos siguen insistiendo que lo más importante para ellos es preservar y cuidar a sus hombres. Vamos a ir ahora hasta Medio Oriente. Allí continúa la escalada de violencia. Un ciudadano palestino asesinó a 2 israelíes. En respuesta, un grupo de israelíes atacaron en la zona de Cisjordania, en donde dejaron también a un palestino muerto y a varios heridos, y allí también varias viviendas fueron incendiadas. Estos hechos podrían paralizar las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos que comenzaron este domingo en Jordania. Es un nuevo episodio violento que vuelve a escalar las tensiones entre israelíes y palestinos. Este domingo, un palestino se acercó a un auto en una intersección de Juwara y mató a 2 colonos israelíes a balazos. Y la respuesta de los israelíes no tardó en llegar. Quemaron casas, ocuparon residencias y dejaron al menos un muerto y decenas de heridos. Algo por lo que hasta el primer ministro de derechas, Benjamin Netanyahu, tuvo que llamar a la calma. Lo encontraremos, lo detendremos y ajustaremos cuentas con él. Pido que aunque la sangre hierva y los ánimos estén calientes, que no tomen la ley en sus manos. Y es que esta tensión no viene de la nada. En los menos de 2 meses que llevamos de 2023, 63 palestinos han sido asesinados en las redadas casi diarias del gobierno israelí en territorios palestinos. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, condenó lo sucedido y señaló a Israel como responsable. El Estado de Palestina condena enérgicamente el terror racial continuo de Israel y la guerra abierta contra el pueblo palestino en todos los niveles. Una situación que se da en paralelo a las conversaciones de paz que comenzaron este domingo en Jordania. Un tema sensible para ambos bandos. No es la primera vez que se intentan paralizar. Con manifestaciones en contra, muchos palestinos aseguran que estas conversaciones equivalen a ceder ante la ocupación. Esta reunión patrocinada por Estados Unidos se celebra mientras hay masacres y crímenes cometidos por la ocupación contra nuestro pueblo. Ahora queda por ver si los ataques paralizan los intentos de diálogo y se retrocede al punto inicial. Nos vamos ahora hasta México. Allí diferentes ciudades del país fueron escenario de masivas movilizaciones contra la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de las protestas más concurridas fue la que tuvo lugar en el Zócalo de la Ciudad de México. Los ciudadanos aseguran que el polémico Plan B, como se le conoce a esta propuesta del presidente, reduce los recursos humanos y el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, el INE, lo que afectaría la autonomía y también la legitimidad de diferentes procesos electorales como las presidenciales del 2024. Mario Carbonell, corresponsal de France 24, nos da más detalles desde la calle de la capital mexicana. Este domingo, ciudadanos de la capital del país y de otros centenar de ciudades en México y en el extranjero se reúnen a la convocatoria de más de 100 organizaciones para rechazar las modificaciones a las leyes electorales. Básicamente, Salvador, ¿por qué está usted aquí hoy? Bueno, pues han sido muchos años de construir un sistema electoral decente y confiable, y pues nos negamos a que esto se acabe, que lo terminen. Por esa es la razón, ¿no? De acuerdo. El presidente López Obrador ha descalificado esta concentración, ha dicho que quienes se reúnen en realidad buscan defender un régimen de privilegios, que son conservadores. Marta, ¿qué diría al respecto? El presidente nos ha tratado de desacreditar desde que llegó. Esta muestra y esta expresión ciudadana confirma lo contrario. No venimos a defender la corrupción, venimos a defender al INE. Muchas gracias. Ese es el motivo por lo que se congregan aquí, porque consideran que las reformas debilitan al organismo electoral y ponen en riesgo la certeza de las elecciones. Pero ahora será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que tome la última palabra para responder a estas impugnaciones que buscan frenar estos cambios a la legislación.
Punto final en las noticias de France 24. Siga con nuestra programación.